Francisco, gracias por venir acá. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, por participar del programa. Vamos a arrancar con la primera pregunta. En este caso tiene que ver efectivamente con cuál es la visión que tiene el peronismo de Córdoba respecto de las PASO y cuál es la visión que tuvo históricamente. Bueno, en primer lugar, debo dejar absolutamente claro que nosotros no somos parte del espacio del Frente de Todos, ni tampoco de Cambiemos. Y que por ende nuestra posición es una posición conceptual respecto de lo que nosotros entendemos que son las PASO. Nosotros creemos de que la simultaneidad en el proceso electoral, en donde van varios partidos y coaliciones en un mismo día a llevar adelante un proceso electoral para elegir candidatos o candidatas para una elección general, hace que se cambie el eje de la discusión y se termina comparando el resultado de cada espacio político más allá de lo que haya ocurrido dentro de ese espacio político. Por lo tanto, eso está claro de que es así, ¿verdad? Y es como un anticipo a lo que puede ser también la elección general. Pero hay una cuestión básica y anterior que tiene que ver con el convencimiento que nosotros tenemos que los partidos políticos por ley o las coaliciones políticas por ley tienen la capacidad de autodeterminación suficiente como para poder elegir sus autoridades partidarias y eventualmente quienes vayan a ser sus candidatos en las elecciones generales. Y que eso debe ser una responsabilidad intrínseca de los partidos políticos o de las coaliciones políticas. Nosotros históricamente tenemos las elecciones abiertas, ¿verdad? En donde participan los afiliados y los independientes de los partidos o del partido que conformen, ¿no es cierto?, nuestra coalición, ¿no? Usted sostiene, Francisco, efectivamente esta idea de que la sociedad en el conjunto termina financiando algo que le es útil a un espacio político. Era lo que hablamos, lo que conversamos recién. Ese es otro tema, ¿no es cierto? Porque una cuestión tiene que ver con el sentido, con el objetivo de una elección interna en este caso. Se trata de que dentro de un espacio político usted pueda definir quiénes lo van a representar en una elección general, ya sea en el orden nacional, provincial o municipal, ¿verdad? En ese caso es esa coalición o ese partido los que pueden, con toda libertad, organizar su propio sistema electoral, que además es responsabilidad de aquellos que participan de ese espacio político y también debe ser la responsabilidad del financiamiento de ese partido o de esos partidos y no cargárselo al conjunto de la sociedad, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una elección? Por ejemplo, usted participó de la reforma política para la boleta única en la provincia de Córdoba. Sí. Y participó muy ávidamente en ese trabajo. Sí. ¿Cuánto cuesta una elección provincial, por ejemplo? Para que la gente que está del otro lado tenga una referencia. Yo te puedo dar una referencia actualizada de lo que costaría una PASO a nivel nacional, porque está incluida supuestamente en el nuevo presupuesto, que se habla de 33.000 millones de pesos para todo lo que vendría a ser una PASO en el orden nacional, y que a su vez las elecciones generales costarían menos, 23.000 millones de pesos en el orden nacional. Pero digo, el hecho de que un partido defina o una coalición sus candidatos es una cuestión que tiene que ver con ese espacio político que se debe hacer también dentro de la intimidad de ese espacio político de cara a la sociedad, pero también definiendo claramente que uno lo que está buscando es una definición de candidaturas propias y no comparándose con el resto. Porque eso lo hace después uno en una elección general. Es una cuestión de principio, ¿verdad? Lo que ocurre, y la discusión está planteada en estos términos, porque en definitiva esta distorsión del funcionamiento de las PASO también a nosotros nos ha permitido ver la inconveniencia, ¿verdad? Nosotros acá en Córdoba, cuando sancionamos la boleta única de sufragio, resultó ser, además de muy eficaz, de garantizar transparencia, de garantizar que cada vecino ciudadano disponga de su voto cuando va a ejercer su derecho. Anuló la falta de boleta, la velocidad de... La participación plena del Poder Judicial, porque usted tiene un fiscal público electoral en cada escuela
que a su vez es quien garantiza el principio y el final del acto electoral, la participación de los fiscales partidarios, el bajísimo costo que eso representa y la eficiencia en el resultado. Por ejemplo, yo te doy un caso, nosotros habíamos previsto también en el Código Electoral Provincial la posibilidad del voto electrónico. Nos decidimos por la boleta única de sufragio porque también hemos comprobado su eficacia desde el año 2011. Con lo cual esta postura efectivamente de apoyo de Juan Schiaretti a la idea de que se bajen las PASO tiene que ver con esa misma matriz ideológica, absolutamente. Nosotros lo que estamos haciendo es defender un concepto, una herramienta, un sistema que nos ha dado muy buenos resultados en Córdoba y que nosotros creemos también, vos fíjate. ¿Ustedes le están, porque lo escuchaba recién a Gustavo Santos, ¿ustedes le están declarando la guerra Juntos por el Cambio? No, de ninguna manera. Lo que nosotros creemos es que no es conveniente el sistema. Claro. Por eso no es debido muerte, ¿verdad? Porque se trata de una discusión política, de una visión diferente que uno puede tener acerca de una herramienta política. Precisamente, una de las consecuencias que ha tenido la aplicación de las PASOs, por esto que yo te digo que corre el eje de la discusión, porque en definitiva la gente después y los resultados del otro día se leen en la comparación de cada fracción política que ha participado de las PASO, ¿verdad? Entonces se abre una discusión previa a la elección general y la tienen que pagar todos los ciudadanos. Yo creo sí que Cambiemos tiene un problema en lo que hace a su idiosincrasia y en lo que hace a su manera de gestionar las soluciones. Lo que hablábamos recién, lo que hablábamos recién, la falta de disciplina tal vez en la organización interna, expuesto sobre la mesa del mapa electoral, y en este caso la utilización, a ver, vamos a decirlo de este modo, vamos a tratar de ser claros. Lo digo porque lo dije en la introducción, en este caso. Lo que pasa con Juntos por el Cambio es que la malla de contención o el único elemento unificador eran las PASO. O sea, el artilugio estaba en las PASO. Sin PASO parece desintegrarse. El tema está en que necesitan de una ley externa para poder resolver sus problemas internos, ¿verdad? Que también la pueden usar como partido político o como coalición, pueden establecer sus reglas de juego claramente. Ahí empieza el primer consenso valioso de una fuerza política. Si una fuerza política no es capaz de dialogar con sus comunes, con aquellos que piensan de una manera más o menos similar, se hace mucho más difícil entender a los que piensan distinto. Por eso yo creo que también las PASO son una herramienta negativa para nuestro país, porque lo que han hecho es profundizar la grieta, es profundizar el negro o el blanco, ¿verdad? Para uno o para otro. Y fíjate en un dato que es absolutamente objetivo de la realidad. En las últimas elecciones nacionales, como el gobierno nacional que encabeza el Frente de Todos ha sido cuestionado por su gestión, realmente se ha generado un arrastre, ¿no es cierto?, a nivel de todas las provincias, en donde se ha votado a favor o en contra del gobierno nacional, más allá de que cada uno lleve sus representantes al Congreso. Entonces se deforma lo que es la realidad política en función, ¿no es cierto?, de esto del negro, del blanco o de la grieta. Por eso las PASO en Argentina, con esta cultura política que tenemos los argentinos, nosotros somos un pueblo que tiene mucha conciencia política, pero tenemos que aprender y llevar adelante una cultura política que nos permita realmente recrear el diálogo y la discusión y el debate en los procesos electorales, no para que sea blanco-negro, no para que se verbalice la violencia, sino fundamentalmente para que se lleven los proyectos, las ideas y se puedan pensar de una manera diferente y entender cómo piensa el otro, ¿verdad? Francisco Fortuna, legislador provincial en este caso, un hombre que participó, que estudió la cuestión electoral, los gastos electorales, participó efectivamente de la reforma en Córdoba para lo que fue la Constitución de Córdoba como una de las pioneras en lo que hace a boleta única. Francisco, gracias por venir. Muchísimas gracias. Y cierro con una cosita muy breve. Sí. Cuando precisamente se votó la boleta única de sufragio en Córdoba y se hizo la reforma electoral en la provincia de Córdoba en el año 2007, que terminó, digamos, con un sistema electoral en Córdoba en donde estaba la sumatoria que se daba de los diversos partidos políticos, vos te acordarás, precisamente la oposición, tanto el juecismo como la Unión Cívica Radical, como en ese momento los representantes de Carrió, la votaron en contra a la reforma. Y después, digamos, salieron
a defenderla en el orden nacional en buena hora, que hayan reconocido los avances de Córdoba. Pero en su momento es verdad que votaron, no acompañaron el proyecto. En el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, la boleta de Córdoba, el modelo cordobés, fue el más aceptado por todos. Después se frenó en la Cámara de Senadores porque obviamente hay intereses políticos diferentes. Pero que la verdad, el camino debe ser eso y uno tiene que adaptarse conceptualmente a la discusión y no pretender siempre tener uno toda la razón. Francisco, muchísimas gracias por haber venido.